Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida y les agradecemos por acompañarnos en este espacio. El día de hoy, desde el grupo Protec, estaremos desarrollando el webinar Cómo optimizar equipos y disminuir costos utilizando CFD. Nos estará acompañando para desarrollar este tema el ingeniero Urbano Montañez y la ingeniera Silvia Araujo, quienes son magísteres en Ingeniería Química con enfoque en CFD. Les agradecemos a las personas que se conectan desde Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos. Tenemos personas de Brasil, Alemania, México. Gracias a todos por estar acá. Y pues sin más preámbulos, le doy entonces la palabra a la ingeniera Silvia Araujo, quien comenzará con el desarrollo del tema. Muchas gracias a todos, bienvenidos y recuerden que estaremos respondiendo todas sus inquietudes al final de la sesión y puedes dejar todas sus inquietudes a través del chat que está habilitado. Adelante, Silvia. Muchas gracias, Carlos. Bienvenidos todos los que estén presentes. Les agradecemos a todos por su asistencia y por interesarse en el tema que les traemos hoy. Como Carlos mencionó hace un momento, tenemos el título de este webinar es Cómo optimizar equipos y disminuir costos utilizando CFD. Y de esto es que queremos hoy conversar con ustedes. La agenda que traemos para desarrollar esta tarde cuenta con lo siguiente. Vamos a hacer una pequeña presentación sobre el grupo Proctec, una introducción, a explicar qué es fluidodinámica computacional, por qué debemos usar CFD, cuáles son sus aplicaciones, sus ventajas y desventajas, la metodología que usamos para esta técnica y algunos casos de éxito desarrollados en la compañía. El grupo Proctec es un grupo transnacional de compañías altamente innovadoras donde prestamos servicios de ingeniería, proyectos, servicios especializados y tecnologías para el sector industrial. Tenemos actualmente sedes en 4 países, en Estados Unidos, Colombia, Ecuador y Perú, y tenemos varias compañías también asociadas al grupo. Nuestras empresas de ingeniería tienen un foco en servicios de automatización y control, pero también en comunicaciones industriales, potencia y energía, en ingeniería avanzada, fabricación y construcción y servicios de medición multifásicas. Algunos de nuestros clientes han sido Petroamazonas, PepsiCo, Repsol, también Oxy, Ecopetrol, Frontera Energy y entre otros que pueden ver en pantalla. Entrando ya en materia, para iniciar el tema de hoy queremos primero hablar de fluidos. ¿Por qué? Porque la fluidodinámica está basada en el estudio de los fluidos. Y entonces algunos tal vez se preguntarán ¿qué es un fluido? Por definición es todo cuerpo que tiene la propiedad de fluir y carece de rigidez y de elasticidad. Como consecuencia de esto, cede a cualquier fuerza que altere su forma y por eso adopta la forma del recipiente que lo contiene. De acuerdo a esta definición, cuando hablamos de fluidos, técnicamente estamos hablando de líquidos y de gases. En el mundo real encontramos fluidos en casi todos los lugares. Y si podemos comenzar, por ejemplo, con nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo encontramos agua, encontramos sangre, encontramos aire, sudor, entre otro tipo de fluidos corporales. Si miramos, por ejemplo, nuestro hogar, en nuestro hogar también encontramos fluidos como el agua, el gas natural, aire, y usamos diversos elementos que interactúan o contienen fluidos, como puede ser, por ejemplo, la licuadora, o tal vez tenemos un aire acondicionado, o por el contrario, un calefactor. Asimismo, también en los diferentes trabajos que desempeñamos en el día a día, o los diversos procesos industriales, estos están basados o tienen como producto principal algún fluido, sea para producir o para transformarlo. Y bueno, si miramos un poco más allá y vamos a una mayor escala, la naturaleza nos presenta una gran variedad de fluidos. En ese orden de ideas, ya que estamos rodeados de fluidos, la fluidodinámica es la disciplina, y es una rama además, de la mecánica de los fluidos,
que se encarga de estudiar el movimiento de los mismos. Y los principales axiomas o las principales ecuaciones de la fluidodinámica son las leyes de la conservación. Las tres leyes físicas que son la masa se conserva o la conservación de la masa, que está dado por la ecuación de continuidad, la conservación de momento o la segunda ley de Newton, que también son ampliamente conocidas como las ecuaciones de Navier-Stokes, y la ley de conservación de la energía o la ecuación de Bernoulli. Teniendo ya como base esta introducción, ¿qué es entonces fluidodinámica computacional? O CFD, como comúnmente es conocido por sus siglas en inglés, Computational Fluid Dynamics. Esta técnica es un conjunto de métodos numéricos, específicamente volúmenes y elementos finitos, que permiten analizar sistemas que involucran el flujo de fluidos, transferencia de calor también, transferencia de masa, y otros fenómenos asociados como pueden ser reacciones químicas, todo mediante simulaciones computacionales. En otras palabras, se puede decir que CFD es una forma de aplicar los métodos de una disciplina, como el análisis numérico, a otras como la fluidodinámica, la transferencia de calor y la transferencia de masa. ¿Por qué algunos tal vez se estarán preguntando por qué debemos usar CFD si también existen otras formas de analizar problemas, como es el planteamiento analítico o teórico, que de hecho nos da una solución exacta a los problemas, pero en ocasiones puede llegar a ser muy ideal y menos realista? Y la experimentación, que puede llegar a ser más confiable, pero también más costosa y tomar más tiempo. Algunas razones para usar CFD es porque se pueden abordar distintos problemas de ingeniería que no pueden ser resueltos analítico o experimentalmente o que son de difícil implementación, como pueden ser, por ejemplo, el diseño de barcos o aviones, el estudio de eventos peligrosos como las explosiones o la exposición a la radiación, o también el estudio, por ejemplo, del sistema respiratorio en nuestro cuerpo humano, y muchos otros de este tipo. CFD también nos puede ayudar a generar respuestas rápidas y con una precisión adecuada y menores costos si comparamos esto con la realización de pruebas experimentales en un laboratorio. A su vez, nos permite realizar cambios con facilidad, realizar repeticiones también con mucha facilidad. Y en la actualidad, con los avances recientes en hardware y software, se pueden abordar problemas de alta complejidad o cada vez son más complejos y son estos los nuevos problemas que encontramos en la industria actual. ¿Dónde podemos usar CFD? De acuerdo a lo que venimos presentando y como los fluidos son tan extensos en el mundo, en la naturaleza, tenemos una amplia gama de aplicaciones donde podríamos usar esta técnica de fluidodinámica computacional. Entre ellas está la aerodinámica, que de manera muy general es el estudio de cómo se mueve el aire alrededor de un objeto. Uno de los primeros usos de CFD fue en esta área precisamente, lo cual pues ha contribuido con el desarrollo y los avances de la técnica porque se han buscado que esta técnica avance con el fin de resolver problemas de alta complejidad. Esto puede ser, por ejemplo, el despegue o el aterrizaje de un avión, también el diseño y cambios en las aeronaves. Por ejemplo, también podemos determinar la velocidad de una pelota y con esto, de esta manera, diseñar, probar diferentes formas, diferentes superficies o geometrías y de esta forma optimizar diversos objetos de una manera más sencilla que lo que puede ser realizando diversas pruebas experimentales o una gran variedad de prototipos. También la fluidodinámica ha sido ampliamente utilizada en la hidrodinámica porque es clave para cumplir con los objetivos de diseño de navíos o de buques. Esto da la posibilidad de explorar diseños alternativos y escenarios más complejos o también realizar optimizaciones en este tipo de barcos, por ejemplo, o de buques, que, por ejemplo, nos permiten reducir el consumo de combustible. Esto hace que el buque sea más eficiente, lo cual se va a ver reflejado en ahorros posteriormente para la empresa, ¿no? Entonces, a lo largo de un año, por ejemplo, una reducción del 5% de combustible puede generar un gran ahorro. Otra aplicación es HVAC, que significa calefacción, ventilación y aire acondicionado. En diversas industrias podemos encontrar que el aire está cargado de partículas suspendidas o con algún cierto grado de contaminación. Con CFD podemos evaluar cómo
hacer una correcta evacuación de este aire, protegiendo de esta manera el personal y generando un ambiente de trabajo más saludable. A su vez, podríamos, por ejemplo, optimizar o crear una red de enfriamiento de equipos, evacuando apropiadamente el aire caliente en un cuarto de máquinas y proporcionando también la cantidad adecuada de aire frío, evitando así el sobrecalentamiento de los equipos. En la ingeniería biomédica, también ha sido un área que ha usado últimamente, debido a los avances de CFD, se ha usado esta técnica en la ingeniería biomédica y ha ayudado a resolver problemas complejos en el campo médico que están asociados a los fluidos corporales y ayuda a tener una mejor comprensión tanto en la fisiología como en las fisiopatologías de los diferentes sistemas del cuerpo. Por ejemplo, se han realizado varios estudios clínicos, principalmente en el flujo sanguíneo o el flujo del aire nasal, y otros más específicos como por ejemplo simulaciones del mecanismo de lactancia, que ayuda a comprender cómo es el comportamiento del flujo de la leche a través de los ductos de un seno mamario. Todo esto ha contribuido con grandes avances a nivel médico, mejoras en la administración de fármacos, mejoras en las cirugías y en las decisiones médicas. También ha sido posible utilizarlo para la construcción de diferentes prótesis que ayudan a mejorar la calidad de vida de muchas personas que lo requieren. En la ingeniería ambiental, también el uso de CFD se ha visto, ha mejorado esta área porque se ha podido evaluar impactos ambientales, garantizar una seguridad ocupacional y operativa mejor, y asimismo también ahorrar costos en diseños y materiales a la vez que se optimizan pues estos diseños. Con el análisis de CFD se pueden proporcionar alternativas rentables y visualmente, por ejemplo, visualmente intuitivas a los túneles de viento, por ejemplo, y a otras técnicas. También es posible determinar la dispersión de productos químicos que pueden ser potencialmente tóxicos para el ser humano y que son vertidos a través de chimeneas y pueden llegar a zonas donde hay peatones o donde hay, por ejemplo, si hay una chimenea dejando salir químicos, pueden llegar, digamos, a un parque y esto lo podemos determinar a través de CFD y evitar que este tipo de cosas sucedan. A su vez, también podemos evaluar, por ejemplo, la propagación de un fuego y el humo hacia dónde se dirige, la calidad del aire, diseñar prototipos de ingeniería eólica, entre muchos otros. Otra gran aplicación ha sido en los deportes. Esto nos ha permitido que se diseñen bicicletas, trajes de baño, remos, cascos, pelotas, con una mejor aplicación al deporte en específico. Y, por ejemplo, en el ciclismo competitivo, el ciclista como tal debe usar más o menos el 90% de su potencia para vencer el viento. Pero si les proporcionamos una bicicleta mejor, una bicicleta óptima para esto y un traje también óptimo, podemos ayudarles a mejorar mejorar pues, su rendimiento y a mejorar la resistencia, lo cual puede marcar una gran diferencia para ellos. También podemos usar CFD en electrónica. Todos los artefactos eléctricos o electrónicos generan calor. Por tanto, pues es necesario que diseñemos un sistema de refrigeración para que no haya un recalentamiento de este tipo de equipos y posteriormente una falla. Entonces, a través del CFD podemos evaluar cómo refrigerarlos, cómo mantenerlos refrigerados y evitar el sobrecalentamiento. Yéndonos un poco más a la industria como tal, podemos decir que la técnica de fluidodinámica se puede utilizar, como lo vimos en muchísimas aplicaciones e industrias, como puede ser también, por ejemplo, oil and gas, en cualquiera de sus equipos de separación, en la industria de alimentos, de pronto para conservar los alimentos y para transportarlos de una manera adecuada. También podemos utilizar CFD en procesos de refrigeración, como lo mencionaba anteriormente. Por ejemplo, podemos fácilmente diseñar o optimizar un camión de estos que van refrigerados y que transportan alimento, por ejemplo. También es muy usual utilizarla en equipos de mezclado porque la fluidodinámica o la
forma como el fluido se mueve dentro de este tipo de equipos garantizan que el equipo funcione de una manera óptima o no. También en procesos de atomización, por ejemplo, podemos rediseñar muchos de los elementos que creemos que son tradicionales, como lo puede ser una ducha. Usamos duchas hace muchísimos años, mucho tiempo, pero este tipo de elementos se pueden rediseñar y se pueden optimizar y ser mejores con el uso de CFD. También lo podemos usar en tratamientos de agua residuales o agua potable. Y en resumen, CFD, la técnica de fluidodinámica computacional, nos permite investigar, diseñar, proyectar, caracterizar, diagnosticar y sobre todo optimizar los procesos que ya tenemos en la industria, solucionar problemas y en consecuencia mejorar la productividad de nuestra empresa. Es para esto que CFD nos sirve como una herramienta que nos puede ayudar a llevar de pronto a un nivel superior el proceso o la empresa en la que estamos trabajando. Y finalmente, en síntesis, ¿cuáles son las ventajas y limitaciones de esta técnica? Entre sus ventajas podemos tener que es relativamente de bajo costo si comparamos pues lo que implicaría realizar diferentes prototipos experimentales, por ejemplo, varias pruebas de laboratorio que van a tomar un tiempo y unos recursos, tanto humanos como recursos de prototipado y demás. También nos ofrece cierta rapidez, reduce los costos de diseño y optimización. Primero, en una etapa de diseño, por ejemplo, podemos realizar inicialmente varios estudios en CFD, determinar cuál sería la mejor geometría o cuál sería la mejor forma de ese prototipo y luego sí llevarlo a la experimentación. También nos da la habilidad para simular condiciones reales o situaciones difíciles de realizar experimentalmente, como les mencionaba, por ejemplo, sobre el fuego. Es difícil hacer un experimento de un incendio y esto sí lo podríamos hacer en CFD. También nos provee información comprensible que no es fácil de obtener en pruebas experimentales y nos ayuda a comprender problemas o defectos en nuestros productos o procesos. A veces podemos ver que en nuestro proceso hay algo defectuoso y no lo hemos identificado y podríamos a través de CFD hacer un diagnóstico de este proceso y encontrar dónde está esa falla que vemos. Y entre sus limitaciones tenemos que las soluciones en CFD son tan precisas como lo es la física del modelo en la cual está basado. Es por esto que debemos tener o ser muy cuidadosos a la hora de escoger los modelos que eventualmente van a resolver o analizar el problema que queremos. También otra limitación sería que se requiere información de entrada del proceso o de los equipos para crear el modelo computacional. Y de esta información también depende la solución, de qué tan precisa, de qué tan real o de qué tan exacta es esta información, también será nuestra solución. También otra limitación es que resolver ecuaciones por computador invariablemente va a conducir a errores numéricos. Claramente errores que son aceptables, errores muy pequeños y errores que a nivel industrial, digamos, podemos soportar. A su vez, los resultados que se obtienen son resultados aproximados, relevantes claramente para obtener soluciones en la industria, pero siguen siendo aproximados. Y por último, CFD o la técnica de fluidodinámica computacional no sustituye el trabajo experimental, pero sí es una potente herramienta que nos ayuda a solucionar problemas. Y como lo mencioné anteriormente, podemos primero evaluar un problema, podemos diseñar o optimizar, primero con diferentes simulaciones y luego llevarlo al trabajo experimental, llevarlo al prototipo y hacer pruebas ya de laboratorio o pruebas como tal de campo. A continuación, el ingeniero Urbano continuará con nuestra presentación. Entonces, Urbano, te cedo la palabra. Muy buenas tardes. Voy a continuar con la presentación. Mi nombre es Urbano Montañez, también soy ingeniero químico y tengo maestría aplicando modelos de CFD para investigación.
Voy a empezar acá por el slide donde explicamos la metodología que empleamos cuando abordamos problemas que requieren una solución o implementamos una solución utilizando CFD como una herramienta. Entonces, normalmente cuando utilizamos simulación numérica para abordar un problema de ingeniería, partimos de una actividad previa que se llama identificación del problema, que se refiere a definir cuál es la física que se quiere resolver, cuáles son los objetivos del estudio y cuál es el dominio que queremos modelar. Normalmente esta información está basada en planos, por ejemplo, en planos constructivos de un equipo, por ejemplo, en un objetivo que es aumentar la eficiencia de un sistema de separación y en un dominio seleccionado de común acuerdo con el cliente. Normalmente es información proveniente del cliente. En el caso en que, por ejemplo, no se tenga información de una geometría que se quiera modelar, también es posible hacer un levantamiento para subsanar esta información faltante. Como partiendo de esta base de esta información, se genera una geometría utilizando un generador de modelo CAD, de la cual se extrae el modelo, se extrae el dominio y se construye una malla computacional. Es en la malla computacional donde nosotros se empieza la aplicación del modelo, puesto que esta malla computacional en la práctica es la discretización de un dominio, ¿sí? La actividad siguiente es configurar el setup de la simulación, donde se seleccionan las propiedades de los fluidos, condiciones de contorno, condiciones iniciales, parámetros de convergencia, etc. Una vez que se obtiene o se consigue ya tener una configuración adecuadamente configurada, se pasa a la etapa de la solución, que es cuando el simulador o el equipo, el hardware y el software, iteran para obtener una solución. Y es donde podemos tener, dependiendo de la complejidad, tiempos cortos de pocas horas o días o tiempos largos de varios días, semanas, etc. Y una vez obteniendo ya una solución con una convergencia adecuada, se pasa a la etapa de postprocesamiento, que es cuando se examinan los resultados utilizando las herramientas del software empleado para la simulación. Si se tienen disponibles información relevante, experimental, con la que se pueda comparar el modelo, se pueden hacer ajustes en este modelo para obtener una mejor precisión. Y después de esto, pues ya obtenemos los resultados. De una manera más gráfica, acá estamos presentando la metodología donde partimos del problema. En este caso es un equipo de separación de superficie en un campo petrolero. La información en este caso pues fue extraída de los planos de construcción. Con esta información se establecen los objetivos del estudio, que es, por ejemplo, mejorar el sistema de tratamiento de agua, en este caso. Se estudian las condiciones de operación, las propiedades de los materiales, y con base en esta información, pasando a la etapa de preprocesamiento, pues creamos nuestro modelo CAD, que representa el dominio que queremos modelar, con todos sus internos y demás. Se genera la malla computacional, que es cuando discretizamos ese modelo, que dependiendo de la complejidad de la geometría, puede ser de pocos cientos de miles de elementos a millones de elementos. Y se seleccionan los modelos adecuados, las condiciones de contorno adecuadas, las propiedades para los materiales, parámetros de convergencia, etc., para pasar a la parte de procesamiento o solución, que es la que se representa en esta imagen, donde a lo largo de las iteraciones se hace un monitoramiento de todos los parámetros de convergencia de cada una de las ecuaciones, y además se pueden seleccionar monitores que representen una información relevante que se quiera revisar. Y ya obteniendo este proceso de solución, obtenemos la solución, que en este caso está representada por unas líneas de corriente que nos muestran cómo se mueve el fluido dentro del equipo. Acá podemos hacer verificación de la solución, analizar los resultados y asegurar el cumplimiento de los objetivos. Por ejemplo, un objetivo puede ser alcanzar un tiempo de residencia adecuado en un equipo de separación. A continuación, voy a hacer una breve explicación de dos casos de éxito de la industria, donde en el primer caso se hizo un análisis, se hizo el diagnóstico y la optimización de un gun barrel existente con el objetivo de aumentar su eficiencia. Entonces acá partimos
de los planos constructivos. Digamos, en el caso de que no se cuenten, algunos es posible o sucede en Colombia con cierta frecuencia que algunos equipos son muy antiguos y no se cuenta con información de los planos constructivos de los mismos, o porque esta información se ha perdido o porque durante el tiempo tal vez se han hecho modificaciones que no han sido documentadas. En estos casos, digamos, nosotros también ofrecemos el servicio de hacer levantamiento en campo para obtener la información requerida para poder hacer el desarrollo del estudio. Adicional a esta información, teníamos las condiciones de operación del equipo, contábamos con la información relevante, las propiedades de los fluidos que intervienen en el proceso, las condiciones operacionales y demás, y construimos una geometría CAD. La geometría que vemos acá es la geometría del equipo original tal como quedó después de construido, donde para este caso es un equipo de flujo horizontal, donde tenemos en uno de sus extremos la entrada de fluido a través de un distribuidor, que en la imagen no se alcanza a ver, pero es una tubería perforada con una geometría determinada, y tiene unos baffles principales que generan unos canales dentro del equipo para que el flujo sea horizontal, y unos baffles orientados perpendicularmente al sentido del flujo, que son baffles perforados, también que su objetivo es mejorar la distribución de los fluidos dentro del equipo. A partir de todos estos análisis se obtuvo un resultado donde, para el caso en particular, acá podemos ver cómo se está distribuyendo ese fluido dentro del equipo, cuál es el grado de eficiencia que está generando el distribuidor de entrada, y se puede medir con una precisión adecuada cuál es el tiempo de residencia estimado real del equipo obtenido mediante la simulación. Con base en toda la información analizada a partir del diagnóstico, se sugirieron y se desarrolló un estudio de optimización con el objetivo de mejorar la distribución de los fluidos dentro del equipo. ¿Qué implicó este proceso? Hacer simulaciones con prototipos hasta obtener el mejor resultado posible para la operación adecuada. En este caso, para este equipo lo que se sugirió fue hacer un rediseño en el sistema de distribución de entrada, cambiar la geometría de los platos perforados para generar una mejor distribución del fluido dentro del equipo, y adicionar un colector de agua en la salida, que no era existente en el diseño original. Con esto pudimos obtener lo siguiente. En la etapa de diagnóstico se determinó que con el caudal de operación y con el volumen disponible que tiene el equipo, el tiempo de residencia teórico del equipo comparado con el tiempo de residencia efectivo, haciendo una relación entre estos dos parámetros, pudimos calcular que el porcentaje de utilización para la fase crudo, pues podemos medir por separado el tiempo de residencia esperado para el crudo y el tiempo de residencia esperado para el agua dentro del equipo. Pudimos determinar que el porcentaje de utilización para la fase crudo era menor del 50% y para la fase agua era ligeramente superior. ¿Qué nos permitió este diagnóstico? Determinar que existía o existe un alto porcentaje o un alto potencial de mejora para aumentar el tiempo de residencia de la fase crudo, que lo que implica es, por un lado, obtener un crudo en mejor calidad, quiere decir con menos agua en la salida, un BSW más bajo, o aumentar el caudal de operación manteniendo un BSW adecuado. Implementando todos los cambios durante el proceso de optimización, se pudo determinar mediante simulación que se puede aumentar este porcentaje de utilización para la fase crudo de 45 a 75% y para la fase agua una mejora menor, pues por cuanto su potencial era menor también, del 73 al 84%. ¿Qué le implica esto al cliente? Pues obtener un crudo en mejor calidad, manteniendo las mismas condiciones de operación, o aumentar su caudal de operación. De manera de que se puede aumentar potencialmente la capacidad de la planta haciendo una inversión muy pequeña comparada, o una fracción de la inversión que implica construir un equipo nuevo. Este segundo caso de éxito es un caso en el que una planta de producción de alimentos que ya contaba con un sistema de ventilación previo, poder aumentar la capacidad de ese sistema de ventilación, por cuanto tenía también proyectada dentro del mismo proyecto
hacer un aumento significativo en la capacidad de producción. Entonces, se aumentó el tamaño de la nave empleada para la producción de los alimentos, se adicionaron o se implementaron nuevas líneas de producción dentro de esa nave y con base en el estudio CFD estuvimos en la capacidad de determinar la capacidad requerida de ventilación para atender la normativa que sugiere un número determinado de cambios de aire dentro de la nave de producción por hora y asegurar una distribución adecuada de ese aire de ventilación dentro de la nave. Partimos de la información disponible en planos, vista de planta, y también en este caso fue necesario hacer levantamiento en campo para tomar medidas de las diferentes zonas a ser intervenidas. Con eso construimos nuestra geometría en un modelo CAD y a partir de ahí obtuvimos pues el dominio y la malla. ¿Qué nos permitió esta herramienta en este caso? Poder determinar con un alto nivel de confiabilidad cuál era la potencia de las máquinas manejadoras de aire para ventilación, por cuanto siendo una planta de alimentos tienen diferentes particularidades que hacen que este diseño debe estar muy bien dimensionado. Una de ellas es que se requiere un número determinado de cambios de aire para atender lo que sugiere la norma, que tiene que ver con el confort de los trabajadores y además asegurar una presión positiva dentro de la nave de producción para evitar así contaminación cruzada con el aire exterior. Entonces, mediante CFD se pudieron calcular de una manera muy precisa cuáles eran las caídas de presión, cuáles eran los caudales requeridos y la potencia de esas máquinas, de esas manejadoras de aire para garantizar estos parámetros. Además, también se pudo dimensionar con una alta precisión cuál era el diseño de las mangas para hacer la distribución de este aire dentro de la nave, de manera de que no dejáramos áreas desatendidas donde hay personal trabajando. Estos son los dos casos que teníamos para presentar hoy muy brevemente. Estas son la ubicación de las sedes con las que cuenta la compañía y pues en este momento estamos pendientes de, primero agradeciendo su disponibilidad y pues pendientes de cualquier inquietud que puedan tener. Bueno, por acá tenemos algunas preguntas, entonces yo les voy a ir comentando. La primera pregunta que nos hacen es si el detalle que se debe tener para la simulación de CFD obligatoriamente debe ser al más mínimo detalle o puede haber un aproximado y aún así los valores serían válidos y acertados. Por ejemplo, en la succión de una casa de bombas de agua, es decir, en el caso de una estación de bombeo de agua existente, donde ya las cámaras de succión existen al igual que los pozos húmedos, ¿es válido hacer un CFD y qué se podría esperar de él? Bueno, digamos, en ese caso en particular, una cosa que nosotros normalmente abordamos cuando tenemos contacto con un cliente es que, pues, si bien se necesita una geometría, cuando nosotros hacemos CFD, esa geometría, digamos, necesita un nivel de precisión adecuado. Me explico, un ejemplo. Cuando construimos la geometría, sabemos que un diseño mecánico cuenta, por ejemplo, con bridas, con válvulas, con los internos de las válvulas, etcétera, etcétera, que son detalles que no generan un cambio significativo, por ejemplo, dentro de un equipo también que tiene sistemas de distribución, además de estos sistemas de distribución, tiene sistemas que lo soportan. Digamos, no hace falta este nivel de detalle para la simulación. Lo que sí se requiere es modelar en la geometría aquellos elementos que generan un impacto esperado o un impacto significativo en el flujo del fluido. Digamos, en un ejemplo de una casa de bombas que se quiera, por ejemplo, constatar, por decir algo, cuál es la caída de presión de un cierto trayecto, es posible hacerlo si no se tiene, digamos, planos detallados de esto, es posible hacer un levantamiento y a partir de ese levantamiento obtener la información relevante para poder hacer la simulación. Ese detalle para poderlo modelar no tiene que ser, puede ser aproximado, no se requiere, digamos, un detalle extremo, milimétrico. Con un detalle aproximado se pueden obtener resultados relevantes, sobre todo que son válidos en la industria. Tal vez si se estuviera modelando algo para una aplicación académica,
tal vez sí se requería de pronto un nivel de detalle un poco mayor, por cuanto en la academia, pues esta información, digamos, tiene más peso, pero pues también se cuenta con más tiempo para hacer estos desarrollos. Pero en la industria en general, eh, con información aproximada, no tiene que ser 100% fiel, se pueden obtener resultados. Ok, otra de las preguntas que tenemos es si podemos aplicar CFD en los recipientes de transporte de hidrocarburo para evitar explosiones. Urbano, creo que tienes el micrófono desactivado. Ok, si es posible, digamos, en lo que hemos estudiado, existen muchas publicaciones en donde se han utilizado simulación CFD en temas de seguridad para evitar, por ejemplo, nosotros estamos enfocados en la parte de fluidinámica, pero el software que nosotros usamos permite integrar diferentes físicas. Entonces yo puedo hacer un análisis de fluidos y ese análisis de fluidos integrarlo con un análisis de elementos finitos para tener, por ejemplo, cálculos de esfuerzos. Entonces la herramienta permite hacer ese tipo de estudios para, por ejemplo, estimar cuáles son los esfuerzos o cuál es la resistencia que debe tener un cierto recipiente por seguridad, si es posible. De acuerdo. Otra de las preguntas que recibimos es, ¿cómo suele ser un levantamiento en campo para obtener geometrías? Debido a que hay geometrías internas que no se pueden medir fácilmente. Bueno, nosotros hemos hecho varios trabajos en los que, por ejemplo, implica optimización de equipos de separación, como puede ser un barrel, como puede ser un freeboard knockout, como puede ser un skimming tank. En estos casos, nosotros pues tenemos personal capacitado para hacer trabajo en espacio confinado y trabajo en alturas, digamos, para poder hacer un levantamiento en un equipo de estos, donde se requiera cierto nivel de precisión en los internos y no exista documentación de donde se pueda sacar esta información, pues ahí en esos casos normalmente se requiere que el equipo pues esté desconectado de la operación y esté desocupado y tenga una limpieza mínima que le permita a un ingeniero en compañía de, por ejemplo, un dibujante, un proyectista, poder extraer esta información del levantamiento. Tomar medidas y hacer registro fotográfico que permitan posteriormente hacer un modelo geométrico de la geometría. Perfecto. Tenemos por aquí otra pregunta y es, ¿qué programa es el más adecuado para este tipo de simulación? ¿Solo sirve para simular equipos para procesos batch o continuos? ¿Y qué margen de error tendría al realizar todo un proceso al considerar todos los equipos? Bueno, por CFE normalmente los abordajes que nosotros, bueno, respondiendo la pregunta en orden, existen muchos software disponibles para hacer estudios con este tipo de abordaje. Nosotros en particular utilizamos ANSYS, que es ANSYS Fluent, particularmente para el estudio de fluidos, que en nuestra experiencia y con todos los trabajos que hemos realizado es el software que en este momento tiene una más amplia aceptación tanto en la academia como en la industria por sus grandes desarrollos que tienen en cuanto a software y el desarrollo de los métodos numéricos que se solucionan, ¿sí? Pero en la industria o digamos en general hay otro software disponible que también puede ser utilizado. Nosotros utilizamos ese, pero digamos eso depende del investigador. Y la segunda pregunta era... si solo sirve para simular equipos para procesos batch o continuos, ¿qué margen de error tendría al realizar todo un proceso al considerar todos los equipos? Ok, bueno, digamos, si es posible hacer simulaciones transientes, o sea, en estado no continuo, dependiendo de lo que se quiera evaluar, hay que revisar si es necesario hacerlo. Estas simulaciones, dependiendo de lo que se quiera simular, pueden ser de mayor complejidad o en general requerir mayor costo computacional, que en últimas lo que implica es que esa etapa de solución es más demorada, ¿sí? Para obtener un tiempo relevante. Pero si es posible hacerlo,
también con sistemas continuos. Y digamos, normalmente, o lo que se hace en CFD, no es simular una planta completa, digamos. Hay otras herramientas, como simuladores de procesos, que nos permiten simular plantas completas, donde interactúan diferentes equipos. Si se requiere algún análisis más específico, lo que podemos hacer con CFD es seleccionar un dominio relevante, por ejemplo, un equipo o una parte de ese equipo para simularla y mejorarla. Por ejemplo, en equipos de separación, sobre todo cuando estamos en la etapa de optimización, nosotros partimos de lo más particular a lo más general. Un ejemplo, si ese equipo de separación en sus internos cuenta con distribuidores que pueden ser tuberías perforadas, primero hacemos simulaciones pequeñas donde simulamos esas tuberías perforadas, y cuando ya obtenemos un prototipo que tiene buenos resultados, que atienden los requerimientos o los parámetros de optimización, pasamos a optimizar el equipo completo. Ok, nos preguntan cuál es el porcentaje recomendado de error de los resultados, pues para que esos sean válidos. Bueno, digamos en la etapa, sí, esa parte estaba pendiente. En la etapa de configuración de la simulación se eligen los parámetros de convergencia. Los parámetros de convergencia en términos generales nos dan un indicador de la precisión que obtiene la solución. Entonces, como explicaba Silvia inicialmente, dado que CFD es una herramienta que está basada en métodos numéricos, el método numérico implica que es una solución aproximada. Digamos, estos métodos cobraron relevancia cuando pudieron ser implementados en paquetes computacionales, pues porque previamente, aunque ya existían de mucho tiempo atrás, análisis por volúmenes finitos y análisis por elementos finitos, existen de mucho tiempo atrás, digamos, cobraron relevancia ahora cuando pueden ser implementados en paquetes computacionales, puesto que de esta manera se pueden abordar problemas complejos con geometrías complejas, y pues el poder de los computadores permite analizarlos. Digamos, normalmente en la industria, y es el parámetro que nosotros utilizamos, un parámetro de convergencia de 10 a la menos 3 es un parámetro adecuado. ¿Qué quiere decir 10 a la menos 3? Es la medida de los residuales. Cuando estamos resolviendo una simulación por este método numérico, lo que nosotros vemos, y voy a poner esta diapositiva a ver si tal vez se vea un poco más claro. En esta etapa de solución, lo que estamos viendo acá en esta pantalla es, se están monitoreando los residuales de las diferentes ecuaciones que se están solucionando. Entonces, en cada iteración, cuando se hace una nueva iteración, lo que hace el software es hacer una corrección sobre el resultado partiendo del resultado anterior. Y se calcula la diferencia de los residuales, que es la diferencia entre el resultado anterior y el nuevo resultado. Entonces, esa diferencia es lo que se llama residuales, y es lo que estoy explicando, que para el caso que nosotros empleamos normalmente es 10 a la menos 3. Quiere decir que hay un error de 10 a la menos 3, digamos como máximo, en este parámetro de convergencia para, digamos, poder garantizar de que la aproximación es adecuada. Otra de las preguntas que nos hacían es, ¿cómo se definió el modelo de turbulencia para los casos de éxito presentados? Para los que hemos utilizado, dado que podemos tener una malla adecuada, pero no altamente refinada para poder atender los tiempos que requiere la industria para poder obtener un resultado. Nosotros utilizamos normalmente, por ejemplo, para el caso particular del tanque K-epsilon realizable, que es con el que hemos visto que obtenemos mejores resultados. Inclusive nosotros hemos comparado resultados de simulación con resultados experimentales y hemos obtenido pues muy buena concordancia. Esos son los que más hemos utilizado, K-epsilon realizable. Nos preguntan sobre qué software comercial o libre es recomendado para realizar ese tipo de simulación. Bueno, como comentaba previamente, nosotros utilizamos ANSYS Fluent prácticamente para todos los estudios que hemos hecho. Existen otros,
Por ejemplo, OpenFOAM es un software libre, pero digamos, tiene la desventaja que se requiere un alto nivel de adiestramiento para poderlo utilizar, porque la herramienta básicamente es menos amigable y, digamos, la interfaz es menos usable en esos términos. Aunque, digamos, en los últimos años, pues ha mejorado bastante. Realmente por temas de costos, hay muchas personas que se han inclinado a utilizar OpenFOAM, pero nosotros estamos básicamente, nuestro aliado es ANSYS para ese tipo de abordajes. ¿Cómo realizan la validación de los resultados obtenidos antes de realizar la implementación y construcción? Bueno, digamos, yo puedo dar como ejemplo un caso en el que para un boom barrel se conocían por los históricos los porcentajes de BSW en el crudo tratado a diferentes condiciones de operación. Nosotros pudimos validar ese resultado por simulación y, digamos, obviamente, de una manera aproximada obtuvimos una excelente concordancia. Eso nos permitió concluir de que el grado de precisión que teníamos era adecuado para la simulación. Ok. Nos preguntan si se puede utilizar CFD para analizar el requerimiento de fluido y condiciones de presión para la puesta en operación de un oleoducto que maneje crudo pesado y haya sufrido un paro y posterior enfriamiento del fluido generando un tapón del fluido. Bueno, es un caso bien particular. Yo podría decir que es posible, pero deberíamos tener información, por ejemplo, ahí lo importante sería poder modelar el fluido. Entonces, conocer cuáles son las condiciones de viscosidad a baja temperatura de ese fluido para saber qué potencia se requiere para poderlo empujar o para poderlo hacer fluir. Ok. Dice, en caso de requerir efectuar... dice, ¿qué capacidad de cómputo tienen disponible? ¿Podrían dar tiempos en alguno de los casos de estudios para tener una idea de tiempo? Bueno, nosotros contamos con un servidor de alto performance para esto. Para dar un ejemplo, digamos, por ejemplo, esta simulación que tengo ahorita en pantalla es una simulación que contaba con alrededor de 5 millones de elementos. Era una solución que, con el poder de cómputo que tenemos disponible, se puede abordar en más o menos de 24 a 48 horas para obtener un resultado. Ok, otra de las preguntas que nos hacen es, bueno, ¿qué características mínimas debe tener una computadora en procesador, RAM, tarjeta de video, etcétera, para no tener inconvenientes de simulación? Eso depende mucho de la complejidad, digamos, inclusive en una máquina portátil es posible hacer CFD, solo que se estaría limitado, como dices, al poder de procesamiento y a la RAM. Entonces, digamos, en términos generales, cuanto mayor complejidad revista la geometría, mayor va a ser el conteo de volúmenes en la malla. Entonces, y por tanto, pues la utilización también de la RAM va a ser mayor. Entonces, eso sí depende de la complejidad del análisis que esté realizando. Entonces, por ejemplo, digamos, nosotros podríamos en máquinas portátiles hacer análisis, por ejemplo, de distribuidores de tuberías, pero ya, por ejemplo, un análisis como el que tengo en pantalla sí requeriría un equipo un poco más poderoso. El caso en particular, este equipo tiene dos procesadores Xeon, que ya es una gama diferenciada, y cuenta con 256 GB de RAM.
Ok, nos preguntan también si es posible simular sistemas contra incendios. Dice, los gases generados por una combustión de un tanque de hidrocarburo o esfera de gas y el posible daño que eso pudiera causar. Bueno, sin mucha información para detallar, yo puedo decir en ese momento que si es posible, hay que revisar cuál es el objetivo del estudio, ¿no? Pero digamos, por ejemplo, determinar, hacer simulaciones sobre la red para, por ejemplo, garantizar que normalmente un sistema contra incendios es una red hidráulica con diferentes puntos de aspersión de agua o de algún fluido contra incendios. Digamos, por CFD, uno puede revisar cómo es la hidráulica en particular, porque, por ejemplo, hemos visto, digamos, no es exactamente el caso, pero hemos visto por simulación CFD y inclusive también se puede abordar por simulación convencional, simulación de procesos, que la geometría de esa red tiene implicaciones, obviamente, sobre la caída de presión en cada uno de los puntos, y esto puede hacer que yo tenga puntos con mayor o menor caudal. Pero, por ejemplo, digamos, también cuanto a los daños, también es posible, por ejemplo, simular una pluma de un contaminante. Y si se tienen datos, por ejemplo, de la dirección de los vientos y la velocidad hacia dónde se dirigen, este tipo de cosas se pueden abordar. No sé si Silvia quiera aportar algo. De momento no. Ok, otra de las preguntas que tenemos es si es posible integrar la información entre simuladores. Por ejemplo, las propiedades del fluido desde un simulador estático al dinámico. ¿Qué lenguaje utiliza? Bueno, digamos, nosotros normalmente hacemos cálculos de propiedades, por ejemplo, para un equipo de tratamiento en una superficie. Normalmente los fluidos que intervienen son crudo, agua y gas. Entonces, generalmente son equipos que funcionan en continuo, a condiciones de temperatura, digamos, más o menos estables. Entonces, por ejemplo, uno puede, en un simulador tradicional, calcular las propiedades de esos fluidos, y esas son las propiedades que se utilizan a la hora de modelar este fluido en ANSYS, perdón. Finalmente, la última pregunta es, en el caso de éxito de la simulación de la ventilación, ¿cómo se compara el resultado final versus la simulación? Es decir, ¿cómo se mide el nivel de asertividad? Bueno, en ese caso, lo que se hace es lo siguiente, digamos, ya una vez implementada, se pueden hacer mediciones de caudales de aire en los diferentes sistemas, en los diferentes puntos para compararlos, o velocidades de aire. Nosotros, este es un caso de éxito que ya se construyó, se implementó, se está terminando algunas cosas, pero ya el sistema, digamos, está operativo. Por ejemplo, una cosa que nos permite CFD y que difícilmente, aunque hay algunas herramientas, digamos, ecuaciones empíricas o semiempíricas para hacer cálculos, CFD, por ejemplo, nos permite revisar el impacto en cuanto, por decirlo, la caída de presión dependiendo del trazado del ducto de aire. Entonces, un mismo ducto de aire de una sección constante, dependiendo de los cambios de dirección, puede generar, o de los codos que tenga en su trayecto, puede generar mayores o menores caídas de presión. Digamos, son cosas que difícilmente se pueden calcular por otras herramientas, y nos permite poder dimensionar de una manera más adecuada la potencia requerida para los equipos de ventilación. Entonces, ¿cómo se puede validar? Pues ya en la práctica se pueden hacer mediciones de caudal sobre esos ductos para tener un resultado experimental de cómo está funcionando el sistema. Bueno, nos llegó aquí otra pregunta adicional. Dice que si se tiene un fluido con sólidos suspendidos, el sistema puede simular la precipitación de esos sólidos en el tanque de paso por donde pasa el fluido.
Sí, sí se puede. De hecho, digamos, en un estudio posterior sobre este tanque que estoy mostrando en este momento, se hizo un análisis de sedimentación. Resulta que se sabe en la práctica, por los mantenimientos que se han hecho en el equipo, se detectó una deflexión importante en uno de los baffles, sobre todo en los primeros baffles, porque, digamos, después de 5 o 6 años de operación continua, aun cuando el porcentaje de sólidos es muy bajo, debido a que la operación es continua y los mantenimientos solo se pueden hacer después de periodos muy largos de tiempo, hay suficiente o hay mucha sedimentación de material. Entonces, después de haber entregado ya los resultados de diagnóstico de optimización, el cliente solicitó un análisis de sedimentación. Nosotros pudimos determinar, obviamente necesitamos información relevante sobre ese material. Básicamente lo que se necesita normalmente son arenas que tienen una granulometría determinada. Entonces ya a partir de un resultado de simulación, donde yo ya tengo un perfil de velocidad desarrollado, sobre la misma simulación en una herramienta que se llama DPM, que es un modelo de fase discreta, donde el simulador básicamente lo que hace es una inyección de material y se hace un rastreo de ese material. Y la trayectoria se calcula con base en un balance de fuerza sobre la partícula. Y la información que se requiere pues es la distribución de tamaño de esa partícula, el grado de esfericidad, etcétera, la densidad, y se puede calcular, se hace un análisis donde, por ejemplo, se puede dividir el piso del equipo en diferentes zonas y calcular en cada una de esas zonas cuánto material se deposita. Y con eso poder realizar decisiones de ingeniería, por ejemplo, si yo voy a poner algunos sistemas de succión de sólidos en los puntos de mayor acumulación. Bueno, muchas gracias, Urbano. Te pediría, por favor, si nos vamos a la última diapositiva para responder esa última pregunta. Para las personas que requieran efectuar algún estudio de CFD o que requieran más información, pues se pueden comunicar con cualquiera de nuestras sedes en cada uno pues, de los países en los que tenemos presencia, en Perú, en Ecuador, en Colombia y en Estados Unidos. Y en caso de que se encuentren ubicados en algún otro país, pues en el cual digamos que no tengamos una sede, se pueden comunicar con nosotros a la sede de Colombia. Agradecemos su participación, esperamos haber resuelto pues todas sus inquietudes y pues les deseamos que tengan un final de tarde bueno. Urbano, Silvia, no sé si quieren decir algo más, complementar con algo. Agradecerles a todos su presencia y pues estamos disponibles para ayudarlos en la solución y en la ejecución de todos sus proyectos. Sí, muchas gracias a todos los asistentes, gracias a los que estuvieron hasta el final, que nos acompañaron en toda esta hora. Y como lo mencionó Urbano, pues estamos dispuestos para ayudarles con cualquier dificultad o cualquier problema que deseen estudiar, analizar, mejorar y demás. Muchas gracias y feliz tarde para todos. Muchas gracias, feliz tarde a todos.